guarda tu corazón porque de ahí que viene o es la fuente de la vida. Jesús dijo que lo que sale del corazón es evidente. ¿Dónde? En la conducta, en lo externo, en lo que se ve, en lo que podemos ver, que podemos contemplar. Lo que el corazón no se puede ver. Solamente Dios que puede ver. Entonces, hermanos, vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Fue nuestra lectura, versículo 13. Efesios 4. ¿Qué dice el texto, hermanos? Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la sabiduría de Dios. El texto nos dice, en el versículo 12 nos habla que Dios ha instituido apóstoles, hablando del pasado, profetas, maestros, evangelistas, con un fin. El versículo 13 nos dice, hasta que lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que es perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, este texto nos está hablando del crecimiento espiritual de la persona. El crecimiento espiritual de la persona, hermanos. Dios está en el negocio de la transformación de cada creyente para que lleguemos a la medida del Hijo de Dios, para que seamos transformados como Él, para que lleguemos a ser en estatura como Él, y específicamente, hermanos, no vamos a llegar en este mundo, sino hasta que lleguemos en gloria, hasta que estemos en gloria, seremos transformados, seremos a la medida de ese hijo de Dios. Entonces, vamos a ver unos puntos principales de lo que es, en dónde comienza el crecimiento espiritual. Número 1, el crecimiento espiritual comienza con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. Hermanos, el crecimiento espiritual comienza o se basa en un nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real, en una relación, en una transformación real en la vida de la persona. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. No se puede hablar de crecimiento espiritual si no hay una vida espiritual. Si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios, es imposible crecer, es imposible avanzar, es imposible tener una vida de crecimiento espiritual si no se ha experimentado una salvación salvífica y real en la vida de la persona. Vayamos a Juan, su capítulo 1, porque todos conocemos este capítulo. Capítulo 1 de Juan, su versículo 12 y versículo 13. ¿Alguien puede leer? Juan, el Evangelio según San Juan, su capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gracias, hermana. A todos los que le recibieron. Dios, ¿qué les da a esas personas que reciben, que creen en Cristo?
Cristo, ¿qué les da, hermanos? Les da potestad, les da derecho de ser que hijos de Dios. Toda persona que quiere crecer espiritualmente tiene que pasar por una obra de transformación, por una obra de nuevo nacimiento. No se puede hablar, no se puede reproducir donde no hay vida. No se puede hablar de crecimiento donde no hay un nuevo nacimiento. Todo podemos contemplar. Las plantas tienen que nacer para poder ¿qué? Crecer. Los animales igual tienen que crecer para poder, tienen que nacer para ¿qué? Poder crecer. Vemos a veces las personas tienen que nacer para poder ¿qué? Crecer. Entonces, hermanos, cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando principalmente de una vida espiritual, de una vida de transformación, de un nuevo nacimiento. Donde no hay una vida de transformación, no hay un nuevo o no hay crecimiento espiritual. A veces nosotros queremos que las personas crecen, pero a veces las personas no crecen porque a veces no hay un nuevo nacimiento. No hay un nuevo nacimiento, no hay una obra de transformación. ¿En dónde? En el corazón. Y queremos que las personas cambien lo externo. Queremos que cambien esto, pero a veces no hay un cambio en el corazón. Y es imposible, hermanos, que podemos cambiar de esta manera. Porque la obra del cambio, hermanos, no es al revés, sino que inicia primariamente en el corazón para luego cambiar en lo que se ve, en lo externo. Pero tiene que haber un cambio en el corazón. Y a veces estamos enfocados, como dije, estamos tan enfocados a veces en los cambios externos, en lo que ven las personas, en lo que otros ven, en lo que otras personas analizan de nosotros. Pero este texto nos dice más a todos, esos todos, hermanos, se están refiriendo a los que reciben, a los que creen en Cristo. Dios les da derecho de ser hijos de Dios. Les da derecho de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 nos dice, los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre. Entonces, este nuevo nacimiento no es una... Ayúdame. ¿No? Algo humano. ¿No es una voluntad humana? ¿Algo más que podemos llegar? No es una herencia biológica. No es una herencia biológica. No es algo que se transmite de padre a hijo, sino que tiene que nacer ¿qué? De nuevo. El versículo 13 nos sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de dónde? ¿Estamos en el texto? Sí. Sino de Dios. Sino de Dios. Esta obra de transformación, ¿de dónde viene, hermanos? De Dios. Y de Dios cuando quiere trabajar, inicia a trabajar aquí, en el corazón. En el corazón, y luego se hace evidente en la vida de la persona, en la conducta, en lo externo. Cuando Dios inicia a trabajar, inicia primeramente en el corazón, entonces, hermano, tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con tus padres, con nuestros padres, o con nuestros amigos, o con nuestros familiares que sean creyentes. Nuestro crecimiento espiritual se trata primero un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios en la familia de Dios. Solo esas personas crecen espiritualmente. Cuando nosotros vamos a hablar de un crecimiento espiritual, vamos a hablar, primeramente tenemos que hablar de un nuevo nacimiento. No se puede hablar de crecimiento si no hay un nacimiento.
Si no hay nacimiento, no se puede hablar de crecimiento. Número 2. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermanos, una vez vayamos a Efesios. Capítulo 5, versículo 15 al versículo 18. Entonces dijimos, número 1, que el crecimiento espiritual tiene que ver con un nuevo nacimiento. Número 2, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Necesitamos caminar bajo la influencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar espiritualmente, para que podamos crecer espiritualmente. Versículo 15, ¿ya lo tienen? ¿Alguien puede leer? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Gracias, hermano. Versículo 15 dice: miren con diligencia cómo anden o cómo van a caminar. Miren con diligencia. La palabra, estamos familiarizados tanto con esa palabra. Mire. Cuando tú caminas, vas a mirar por dónde vas a pisar, dónde vas a poner tus pies. Porque si tú vas a poner tus pies en un lugar que no es adecuado y no puedes sostenerte, y tú lo has visto que no eres diligente. Pero el apóstol aquí nos dice: miren con diligencia cómo anden, cómo van a caminar. Estamos tan familiarizados con esta palabra también de caminar, de andar todos los días. Miramos dónde vamos a caminar, donde vamos a poner nuestro pie, que sea un lugar seguro. ¿Qué pasa si nosotros ponemos nuestro pie en un lugar que no sea seguro? Ya sea que nos vamos a caer, nos vamos a lastimar y vamos a generar herida a nuestro cuerpo. Pero Pablo nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El versículo 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Hermanos, la pregunta aquí: ¿será que los días son malos? Según el medio que nos rodea, sí. ¿Qué dicen todos? ¿Será que el día, las 24 horas son malos? ¿Cómo estamos? Entonces, ¿quién está aquí mal? ¿El hombre o el día? Los días. El hombre. Los días son malos. El día, hermanos, Dios creó el día perfectamente. Nos dio el día para que nosotros, si fuera malo, hermanos,
salir a trabajar. Aprovechamos tanto tiempo del día. Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, aprovechando bien el tiempo, no es el tiempo que nosotros podemos contemplar, sino que es un tiempo de oportunidad. Porque los días son malos. Alguien dijo que hombres malos generan malos días. Malos hombres generan malos días. ¿Quién hace que el día sea un día violento? El hombre. Pero no el día en sí. Entonces Pablo nos está diciendo, por tanto, miren con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿Qué hace el necio? ¿Aprovecha el tiempo? No aprovecha, no escucha. Camina como si no hubiera ¿qué? No hubiera peligro. Pero ¿qué hace el sabio ahora? Aprovecha el tiempo, mira con diligencia, camina sabiamente. Y luego enfatiza el apóstol nuevamente en el versículo 18 que dice, no se embriaguéis con vino. No se embriaguéis con vino. Luego dice en el versículo 18 que lo cual que hay desilusión. En el versículo sigue diciendo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esta palabra, llenos, pareciera como si es como un vaso, ¿no? Tú agarras el vaso, lo llenas de agua. ¿Qué pasa con el vaso que está lleno de agua? Sigues metiendo agua, ¿qué pasa? Se derrama el agua, como si estuviera estancado. ¿No? Entonces, como si Pablo estuviera así, llénate, pero estáncate ahí. La idea de Pablo aquí, ser llenos, es controlarlo. Cuando los judíos escuchaban a Jesús, que él era el Dios, los judíos se llenaron de ira. ¿Saben qué, hermanos? Cuando una persona está irado, no es porque está irado, sino porque la ira lo controla a él. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que seamos llenos o seamos controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esa es la idea de ser llenos del Espíritu Santo. Ser controlado por la influencia del Espíritu Santo. No solamente que el Espíritu Santo esté rebosando, sino que está influenciando tu vida. Entonces, nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con quién? Con la influencia del Espíritu Santo. ¿En dónde? En el corazón. El crecimiento espiritual tiene que ver con la influencia y que nosotros nos sometamos bajo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Donde no hay una influencia del Espíritu Santo en la vida, hermanos, es imposible que el corazón cambie. Vamos a un ejercicio, vayamos a Gálatas, su capítulo 5, creo que todos sabemos este texto. Capítulo 5, versículo 22. Del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Versículo 23. mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero mira principalmente ¿qué dice el versículo 16? Digo pues, esta palabra andad es repetidamente en el Nuevo Testamento, andad. La palabra griega, peripateo, tiene la idea de ponerte en una fila y como si ponerte en una fila y esperar ahí hasta que tu turno llega, pero también tiene la idea de como si estuvieras marchando, de caminar. Esta palabra dice, digo pues, andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu. Es como si estuvieras caminando sobre el Espíritu, pero no, aquí es
Y el Espíritu Santo ¿qué? Tiene la influencia ¿en dónde? En el corazón de la persona, o en la vida de la persona. ¿Qué sigue siendo el texto? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego viene la evidencia, cuáles son las manifestaciones de la carne. ¿Cuáles son? Pero el versículo 23, el versículo 21 dice, más el fruto del Espíritu que es amor. Más el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos crecer en amor. Por eso Dios nos ha llamado, que crezcamos en amor. Es imposible que nosotros crezcamos en amor sin la influencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. El amor es un fruto del Espíritu Santo, no es el fruto del creyente, es el fruto del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y es preciso que entonces el nuevo nacimiento tiene que ser espiritual, y el crecimiento espiritual tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué es contrario al amor? Odio. Cuando vemos personas en odio, es porque el odio lo está controlando. Es porque el odio lo está guiando. Contrario también del amor es desamor. Esto podemos ver en este mundo que podemos contemplar con nuestros ojos. Donde no hay amor, hay destrucción. Pero sigue diciendo el texto. ¿Qué dice el texto? El fruto del Espíritu Santo es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, estos son obras del Espíritu Santo. Donde no hay una influencia del Espíritu Santo, no hay esas cualidades de aquí. No hay ¿qué? Amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Hay un texto que dice que el hombre impío dice en su corazón, no hay paz. ¿Qué más? Ciencia. Y dejamos. Pero hermanos, donde no hay una influencia del Espíritu Santo, no hay esas cualidades en la persona. Entonces, es preciso y es necesario que el Espíritu Santo tiene que ver con trabajar en el corazón para que haya una reproducción de crecimiento. Una reproducción de crecimiento. Y el crecimiento afecta en las facultades de nuestras vidas. En las facultades de nuestro ser, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra iglesia, en todo el entorno, hermanos. El apóstol Pablo lo dijo en su carta, el versículo 12 de 4 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Cuando hablamos de perfección, ¿qué estamos hablando? Pero pocas veces hablamos de madurez. Y luego dice el texto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, donde no hay el Espíritu Santo, donde no hay esta influencia del Espíritu Santo,
dice el apóstol Pablo en Romanos, donde no hay el Espíritu Santo, no es hermanos, el Espíritu Santo tiene que trabajar en el corazón para luego trabajar aquí en lo externo. El Espíritu Santo hace su influencia, trabaja. Estas son características de la vida cristiana. ¿Qué dijimos? El crecimiento espiritual tiene que ver principalmente, en primer lugar, ¿qué es? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Los que ven nacimiento, porque no tenemos espacio. Número 2, el crecimiento espiritual tiene que ver con la obra del Espíritu. Aquí puse la obra. Con la obra del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual se basa en eso, hermanos. Un nuevo nacimiento, con la influencia del Espíritu Santo. En tercer lugar, el crecimiento espiritual tiene que ver ¿qué? Una experiencia. Una experiencia. Hermanos, lo puse aquí, tiene que ver con ahora una experiencia, pero el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento exponencial de la gracia de Dios. Una experiencia real. Una experiencia real, verdadera, que ha sucedido en el corazón. El crecimiento espiritual se basa ahí. Es muy difícil, ¿sabe? O es muy fácil, hermanos, saber cosas de Dios y a veces conocer a Dios. Es muy fácil conocer o decir Dios es amor, pero es a veces muy difícil a veces que ese amor ha transformado tu vida. Es muy fácil hablar de qué, del amor, pero es muy difícil que a veces la persona vive el amor. Que a veces, muchas veces la persona vive en amargura, en egoísmo. Es porque no ha habido una experiencia real de la obra salvadora y la gracia de Dios en el corazón de la persona. Es muy fácil hablar de gozo, pero a veces estar amargado todo el día. Es muy fácil hablar de gozo, pero a veces ese gozo no hay en ti, no hay en el corazón. Es muy fácil hablar de paz, pero a veces estamos en guerra todo el día, todo el tiempo, con los vecinos o con la familia dentro del hogar. Es muy fácil hablar de gozo, pero a veces es difícil que el gozo a veces está en nuestro corazón. Es muy fácil hablar a veces de paciencia, pero a veces es muy difícil estar o esperar 5 minutos, 10 minutos cuando una persona se ha tardado. O por ejemplo, estás en el tráfico. Tardas 1 hora, tienes prisa, pierdes una cita por causa del tráfico, tú estás ahí bien enojado, bien amargado. ¿Por qué? Porque no tienes paciencia. Pero dijimos que la paciencia, la benignidad, el amor, el gozo, la paz, todo esto es ¿qué influencia de quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, es muy fácil hablar del conocimiento de Dios, pero a veces es muy difícil que ese conocimiento esté controlando todas las facultades de nuestra vida o de nuestro ser. Hermanos, tenemos mucha información sobre Dios, mucha información. Tenemos mucha información acerca de Dios. Conocemos sus atributos, conocemos que Dios es ira, conocemos que Dios es santo, conocemos
y Él es amor. Podemos citar incluso la palabra de Dios, pero hablar sobre lo que Él ha revelado, podemos incluso hablar lo que Él ha revelado. Pero hermano, la pregunta es, ¿tenemos una relación verdadera con ese Dios? ¿Tenemos una relación verdadera con ese Dios que lo escuchamos? ¿Lo conocemos en lo privado? ¿Lo conocemos en lo privado? El apóstol Pedro escribió Segunda de Pedro, su capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, crezcan en la gracia. Pero hermanos, para que crezcamos en la gracia, de esa gracia tiene que haber una obra, tiene que haber ¿qué? Una obra experimental en el corazón de nosotros. Para que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Para que esa gracia tiene que abundar en nuestros corazones, tiene que fluir en nosotros, pero tiene que haber una obra experimental. Tienes que experimentar. Y cuando hablamos de experiencia, hermanos, no es como un ejemplo aquí para morir. Tú tomas un avión, pero luego dentro del avión te tiras, cuando vas rumbo en el camino, ¿no? Te tiras, entonces tú quieres experimentar qué es la muerte. Hermanos, cuando hablamos de experiencia es que Dios tiene que trabajar en el corazón de la persona, en nuestros corazones principalmente, en nuestro corazón, en nuestro interior, en el interior del hombre, porque en el corazón es donde debe trabajar principalmente Dios para luego que fluir los frutos hacia afuera. En otras palabras, nuestro cuerpo, nuestra vida es como un árbol de manzana. Que tú puedes cortar de ese árbol de manzana y probar y disfrutar de esos frutos. Hermanos, Dios debe trabajar, o Él que trabaja en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nuestra vida debe ser como un árbol de manzana donde cosechar frutos. Hermanos, el apóstol habla de crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia influye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. Hermanos, si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podemos compartirla con otras personas ni crecer en gracia. Si no hay una obra de transformación, es imposible compartirlas a otra persona y es imposible crecer nosotros principalmente como cristianos. Principalmente tiene que haber una obra de transformación en el corazón de la persona. Número 1 dijimos que el crecimiento se basa en ¿dónde? En el nuevo nacimiento. Número 2, ¿en dónde se basa el crecimiento espiritual? En la obra del Espíritu Santo. Y número 3, en una experiencia espiritual. En una experiencia espiritual. ¿Voy a borrar?
genera una actitud de humildad. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Vayamos a Santiago, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Pero es la mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él resiste a aquel, los soberbios. ¿La gracia a quién? Hermanos, es contradictorio decir que nosotros estamos creciendo espiritualmente mientras estamos teniendo una vida de rutina. Es contradictorio a veces decir que nosotros estamos creciendo espiritualmente mientras nuestra vida vive una vida de ruto. Si lo que sabemos de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarnos a reflejar lo que Dios es. Ese conocimiento que tenemos de Dios, lo que sabemos de Dios, debe llevarnos a reflejar lo que Dios es, hermanos. ¿Qué es lo contrario a la humildad? Soberbia, orgullo. Soberbia, orgullo, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Pleito. Podemos enumerar muchas cosas. ¿Qué es contrario a la humildad? A veces nosotros decimos, es que yo soy una persona humilde, pero ¿cómo nos califica Dios? ¿Cómo nos está viendo Dios en nuestro interior, en nuestro corazón? Espiritual genera que, hermanos, una actitud de humildad. Hermanos, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que dice: Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Hermanos, capítulo 2, versículo 5, versículo 8. ¿Qué dice? 25, 2, 5 y 8 al 8. Capítulo 2, versículo 5 al 8. Hay aprecio en vosotros en que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se destacó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
esta palabra haya está hablando en un término presente. Haya pues ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mira, este Dios que creó el universo, que te creó a ti y a mí, que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, este Dios no se aferró a eso. Más bien, ¿qué pasó? Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó todos sus privilegios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante, igual a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Wow, hermanos, esto es impresionante. El Dios de los cielos, que creó los cielos y la tierra, el Dios eterno, el Dios omnipotente, ese Dios que sanó enfermos, que levantó paralíticos, que sanó a un ciego, que recuperó la vida, que sacó de la tumba a Lázaro. Ese mismo Jesús se humilló a sí mismo, se despojó de todo lo que tenía y luego llega a ser como un hombre obediente, y luego va a la cruz y muere en la cruz. Alguien que moría en ese tiempo de los judíos, que moría en la cruz, era vergonzoso. La cruz en ese entonces era para los criminales, para los que habían hurtado, para los que habían matado, para los que habían traicionado al emperador. Pero Jesús muere en una cruz, muere en esa cruz, y por esa muerte estamos aquí, tú y yo. Cristo, teniendo todas las facultades de haber nacido en un palacio, pero Él nace en un pesebre. Vino a nacer en un pesebre y a morir por pecadores, a morir por los hombres, a morir por nosotros, eligiendo la peor de las muertes, una muerte de cruz, y así nos modeló una actitud de humildad. Así nos muestra una actitud de qué? De humildad. Hermanos, Jesús dijo en Mateo su capítulo 9, versículo 28, aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre ustedes. A veces nosotros queremos ser manso y humilde, pero a veces no queremos llevar el yugo. La actitud correcta de ser manso y humilde es llevando el yugo, porque mi carga es ligera. La carga de lo que Él ofrece es ligera, es suave. Pero a veces queremos caminar por el camino más que nos parece más fácil de llegar, ¿verdad? Queremos agarrar las veredas para llegar luego al lugar destino, pero no queremos llevar el yugo de Él. Si nosotros queremos pasar un proceso de humildad, tenemos que pasar un proceso de yugo, caminar bajo sus pisadas de Él. Debemos aprender. Cuando los jóvenes van a la universidad, ¿qué van a hacer? Aprender. Cuando vamos a la escuela, ¿qué vamos a hacer? Aprender. Es lo principal. Nuestra vida no es
escuela, no hay otra universidad que nos vaya a decir cómo vivir, sino solamente el Señor, Dios Todopoderoso. Solamente Él nos dice cómo vivir y cómo caminar en este mundo. Número 6, hermanos, el crecimiento espiritual viene como afecto de una transformación real. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Hablamos de la gracia experiencial, de la gracia experimental que debe experimentar nosotros. ¿De qué vamos a experimentar en nuestros corazones? Muchas veces quizás queremos, como predicadores, queremos hablar de la gracia, pero a veces quizás no hay gracia en nosotros. Queremos hablar del amor, pero a veces no predicamos con amor. Hermanos, tiene que ver eso en todas las facultades de nosotros y jóvenes, es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros anhelamos en nuestros días como cristianos. Es lo que nosotros debemos anhelar, perseguir. Debemos dejar todas esas cosas que nos estorban en nuestro crecimiento espiritual y debemos aprender a caminar en los caminos de lo que Él ha dejado para nosotros. Jóvenes. Hermanos, Dios nos recibe tal y como somos, y a pesar de lo que somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así como estamos. En otras palabras, Él nos llama, pero también Él nos transforma. Él continúa transformando nuestras vidas. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, versículo 2, ¿qué dice? ¿Mis hermanos? Romanos 12, capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 dice, así que, hermanos, en otras traducciones dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que culto racional. Es que los que estudian aquí en la universidad, la lógica, algo racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Donde inicia una actitud correcta delante de Dios, delante de nosotros. El entendimiento. Es imposible luchar, tener victoria sobre una batalla si nuestra mente no hay una transformación. Dice, si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el versículo 1 dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias. El versículo 2 y el versículo 1 están conectados, no están desconectados. El versículo 1 hace como influencia el versículo 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Está rogando, está dando una exhortación, está llamando al pueblo cristiano por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo delante de Dios. Es como si aquí
Pablo está llevando al Antiguo Testamento al sacerdocio y al sacrificio. Que tanto el sacerdote tenía que ofrecer su vida y el sacrificio delante de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está mostrando al cristiano como tanto que él es el sacerdote y tanto el sacrificio que debe ofrecerse delante de Dios. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hay un motivo por qué Pablo está llamando a la exhortación al pueblo cristiano, es por las misericordias de Dios. Está llamando todo lo que ha sido instruido del capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos. Que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia o por Dios. No tenemos, para los que están justificados no hay condenación. Luego Pablo nos dice que nosotros estamos adoptados en la familia, fuimos llamados, predestinados, justificados. En el capítulo 8 de Romanos nos muestra que aquellos que han sido llamados serán glorificados. Pero Pablo aquí nos dice que por esa misericordia, por esa gracia, ustedes presentan su vida delante de Dios. Y en el versículo 2 nos dice, aquella cosmovisión, hermanos, jóvenes, una cosmovisión, dice, no os conforméis a este siglo. En otra traducción nos dice, no se meten en el molde de este mundo. Es como si el samorín, ustedes saben, ¿no?, cómo se hace el samorín. Tiene su molde, metes el agua en una bolsa y lo metes así al congelador, y el otro día cuando tú vas a ver que ya está formado el samorín, el agua en un samorín. Hermanos, la vida cristiana es de esta forma. Lo que Pablo está llevando aquí es que no se meten en el molde de este siglo. No os conformen a este siglo, no se forman igual a este siglo, a este mundo. La palabra siglo aquí no es el siglo que vivimos, no es el mundo que vivimos, no es el mundo, el cosmos que podemos contemplar, los árboles, las piedras, todo lo que podemos contemplar. El siglo que está hablando aquí Pablo es el siglo malo que estamos viviendo. Es el siglo con toda su artimañas, con todos sus errores, con todo lo que podemos ver. No se conformen, no se dejen moldear. Más bien, sino transforman su mente con la renovación de su entendimiento, para que ustedes sepan o comprueban cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Agradable. Cuando tú comes un platillo que es agradable, tu estómago queda ¿qué? Satisfecho. Cuando tú comes un buen platillo, un postre agradable, que sí, es delicioso, es un manjar, tus órganos, tu estómago va a quedar ¿qué? Satisfecho. Hermanos, aquí el apóstol Pablo lo está llamando y diciendo para que comprobéis, para que ustedes comprueban, para que ustedes lo experimentan. ¿Cuál es la buena voluntad? Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es lo que el apóstol Pablo está llamando la atención al pueblo romano en ese entonces. Se aplica a nosotros hoy en día. Jóvenes, esto es lo que vivimos en un mundo actual, donde la cosmovisión de este mundo es donde no hay una verdad absoluta, donde los valores morales se han perdido, donde cada quien tiene su verdad, donde ya no hay una verdad máxima. Debe gobernar la verdad absoluta y la ley moral de Dios en todas las facultades de nuestras vidas.
Pablo dice, no se dejen amoldar a ese siglo, sino comprendan. Y aquí viene, el crecimiento espiritual viene como el efecto de una transformación real. Y nosotros comprobamos, nosotros probamos, vivamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, el resultado del Evangelio, eso debería llevarnos a vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, debe haber una mente transformada, una actitud transformada. Pero debe iniciar finalmente ¿dónde? En el corazón. En el corazón. En el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Termino con esto. El crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. El crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. ¿Por qué a veces estamos estancados? ¿Dónde estamos? ¿Por qué, hermanos? No nos sometemos a Dios, no le leemos, no oramos, no meditamos, no presentamos sacrificio. No hay crecimiento en las palabras. Por eso a veces estamos estancados. A veces no queremos movernos de donde estamos, porque sabemos que si nos vamos a mover donde estamos, va a ser doloroso. Y nos va a costar. Lo que hemos vivido, eso nos va a costar. Pero hermanos, el crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. ¿Por qué a veces que las personas no quieren olvidar el rencor? Porque a veces han amado estar ahí y no quieren salir de su confort. No quieren avanzar hacia adelante. Hermanos, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, versículo 14, hermanos, no da traducción, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo, el gran misionero, el hombre que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, y dice esto, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice estas palabras ya al finalizar de su carrera. Ya era un anciano. Yo no me quedo aquí, yo quiero seguir, continuar hacia adelante, hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Yo no quiero estancarme, dice Pablo. Hermanos, Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. Nosotros necesitamos dejar de vivir en el ayer. Necesitamos dejar de vivir en el ayer, pero hay veces en que parece que estamos estancados. Y por eso debemos pasar la siguiente página de la vida. Necesitamos crecer espiritualmente, hermanos. Ustedes dirán, ¿quién eres tú? ¿Es un simple joven? Hermanos, todos estamos en el mismo camino, en una misma esperanza, en una misma meta. Yo, jóvenes, los digo que nosotros debemos caminar, crecer todos los días.
me siguen midiendo la vida cristiana. Eso es algo, cosa de admirar. Nosotros como jóvenes nos queda un camino que perseguir, que caminar. Si nosotros queremos caminar bien, necesitamos avanzar bien y crecer bien. Necesitamos crecer espiritualmente, hermanos. Pero esto es imposible sin la ayuda de Dios, sin la obra de quién? Del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento. Tiene que haber una obra de transformación en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que esta vida cristiana fluya de la mejor manera como Dios quiere.